Estamos en un momento en que el Museo del Chopo ha empezado a abrir las puertas a los asistentes, ¿o no, Itzel? Así es, acabamos de regresar hace unas semanas. Eh, Aunque tuvimos una programación muy intensiva en línea durante la pandemia, pero ahora estamos muy felices de poder regresar a una programación presencial con un programa pues muy rico para todos aquellos que estuvimos guardados en casas y poder disfrutar el arte de primera mano y de ahí que escogimos una serie de proyectos que fueron pensados también para qué es lo que queremos que la gente vea de regreso a las salas de exhibición, ¿no? Muy de acuerdo a las líneas de trabajo del museo, obviamente, que como tú sabes, trabajamos con artistas de distintas generaciones, pero, por ejemplo, La Bienvenida en el primer piso está con Marcos Castro, que es el artista que desarrolla este proyecto expositivo bajo el título de El estado de las cosas. Como sabes, Marcos Castro pues tiene una educación importante basada en la historia del arte mexicano, es un artista interesado en los paisajistas, artistas paisajistas de este país, de artistas como el Doctor Atl, que tuvo también una inclinación y estudios alrededor de la vulcanología. Entonces Marcos pues recupera estas referencias que tiene de su infancia, como la erupción del Xitle de Jorge González Camarena, y las lleva a un discurso actual donde está cuestionando, por ejemplo, cómo estos autores influyeron en la construcción de la identidad nacional, ¿no? Y está llevando a los visitantes a reflexionar sobre pues estas verdades que bajo las cuales nos educaron, cómo fueron construidas, bajo qué estrategias como la ficción, como lo espectacular, y construye un escenario donde hay piezas bidimensionales, tridimensionales, y además está explorando en esta ocasión la realidad aumentada y la tercera dimensión. Tú sabes que Marcos ha trabajado con dibujo, con escultura, con pintura, con video, con animación. Bueno, ahora va más allá y tiene ahora a su mano estos recursos tecnológicos gracias a una colaboración que hicimos con Centro, con la universidad y con Synergy, ¿no? Entonces es un espacio pues muy rico que experimentar desde una cuestión pues desde de percepción, de un nivel estético, pero indudablemente también es una pieza pues muy crítica, ¿no? Es un paisaje donde hay cactáceas, donde no está el águila, ¿no? Entonces está poniendo en entredicho el mito fundacional de Tenochtitlan, está haciendo alusión a todas estas ideas sobre las cuales fuimos construyendo simbólicamente la idea de la historia de este país y cómo también por ejemplo, hubo un borramiento de las culturas anteriores a la llegada de los españoles, ¿no? A este territorio. Hay una bandera que se está consumiendo por el fuego. Entonces es eso, un poco llevar al público a reflexionar sobre cuál es nuestra idea de nación como si fuéramos una cultura única, cuando en realidad pues estamos fundados a partir de una convivencia territorial de pueblos muy distintos entre sí, ¿no? Esta idea de que la UNAM es neoliberal se contrapone con la muestra de Marcos Castro en el Chopo, ¿verdad? Discúlpame. Esta muestra de que la UNAM es neoliberal, como ha dicho Andrés Manuel López Obrador, se contrapone con la muestra de Marcos Castro en el Chopo, ¿no? Pues mira, somos muy orgullosamente UNAM justo porque es un espacio donde siempre estamos abiertos a la crítica, a la reflexión, donde no nos interesa posicionarnos como una institución poseedora de la verdad, sino propiciar escenarios de cuestionamientos, de diálogo, ¿no? Así es como nos asumimos como institución. Entonces, pues yo espero que el público cuando nos visite, como siempre lo ha hecho, pues que eso sea lo que encuentre, un escenario propicio para cuestionar y para dialogar y construir en conjunto conocimiento, ¿no? ¿Cuál es el protocolo para entrar a la muestra de Marcos Castro?
Pues tenemos un aforo limitado, ha sido la universidad muy cautelosa en cuanto al regreso de nuestras actividades presenciales, de ahí que por eso estamos abriendo únicamente de viernes a domingo y hay un aforo limitado de máximo de 120 personas en nuestras instalaciones. No hay, te comentaba que el público puede acceder también a la pieza a partir de dispositivos, de unas tabletas que están distribuidas a lo largo de la sala y están dispuestas de un modo en las que no puede haber contacto físico con los dispositivos. También hay la gente puede accesar a nuestras redes sociales y de ahí bajar filtros para hacer otras activaciones de la pieza, es contenido distinto, ¿no? Y está todo pensado de manera que el recorrido pues permita la distancia entre los espectadores, obviamente hay una medición de temperatura, hay gel antibacterial a lo largo de del inmueble, la gente accede a través de las escaleras principalmente, los elevadores los reservamos para gente que tenga situaciones de movilidad Claro. complicadas. En fin, pues estamos siguiendo pues todos los protocolos que, como sabes, la universidad se tomó muy en serio, ¿no? Y nos estamos tomando muy en serio en cada uno de los recintos. ¿Qué otros proyectos de artes plásticas tienes? Pues Además de... conviviendo con este proyecto de Marcos Castro en el mismo piso, en la Galería Central tenemos a Marco Roundtree, que es bien conocido por el manejo increíble que tiene del espacio. Otro de nuestras líneas de trabajo es el diálogo con la historia del edificio y como sabes, el Museo Universitario del Chopo está ubicado en un edificio que también funciona como Museo de Historia Natural hasta el 64. Entonces Marcos Castro fue a consultar el archivo de ese periodo del edificio y de ahí retomó algunas imágenes que trasladó a una serie de piezas en metal recortado y además recurrió a una serie de elementos como palmas que pintó de colores, ganchos, animales de plástico comprados en un mercado ambulante, en fin, ¿no? Muy en el lenguaje de Marco Roundtree que echa busca, que logra ver en elementos que no necesariamente pensamos como propicios para construir una obra de arte, él logra crear estas composiciones, en este caso a una escala bastante importante, es una pieza de más de 10 metros de altura, a manera de móvil, que tiene cualidades cinéticas porque está rotando y pues se adueñó con gran maestría de este espacio arquitectónico que no, en el que sin duda no es fácil trabajar por la escala que tiene y logra que independientemente del lugar desde donde el espectador se acerca a la pieza, haya una lectura distinta, ¿no? A partir de materiales muy sencillos. Son dos muestras muy distintas, digamos. La gente va a poder ver estas dos muestras, ¿sí? En el momento Sí, que vaya. tenemos cuatro en realidad, Ah, ah, cuatro y la pieza de Jerónimo Hagerman en el jardín, Vuelo a jaula ajá. abierta, que es esta pieza de tipo escultórico que hace referencia a los juegos para niños que se ubicaban en los parques urbanos, al tipo de juegos de antes, no los de ahora que son más bien hechos de materiales reciclables, plásticos y en fin, está haciendo alusión a a esos otros juegos, a esos espacios que en la urbe nos permiten detenernos un poco y simplemente pasar el tiempo. En la obra de Jerónimo Hagerman es muy importante la observación, la contemplación, el tiempo de descanso y lo que quería él crear era como una especie de oasis, ¿no? En el jardín del museo que consiguió muy bien, que la pandemia nos ayudó además porque las plantas se apropiaron del espacio y las aves, entonces es un lugar riquísimo para pasar el tiempo. Y bueno, todo esto es en la planta baja, en la galería Helen Escobedo, tenemos a Maribel Portela, que es otro de nuestros objetivos, trabajar con artistas que tengan ya una carrera sólida, consistente y que no necesariamente son tan
conocidos por las generaciones más jóvenes. Y Maribel pues lleva décadas trabajando como escultora. Entre los 80, 90 trabajaba más con cerámica, pero ha ido experimentando con distintos materiales, que esa característica, esa capacidad de experimentación y maestría en su factura es algo que evidentemente nos llama mucho la atención y es algo que queremos resaltar en la muestra. Y es una artista muy contemporánea, ¿no? Tiene piezas de gran formato en papel, hay madera, hay barro, hay metal, y ella lo que hace es una reflexión a partir de la relación que el ser humano tiene con la naturaleza, como siempre se asume como la especie más valiosa, ¿no? Sí. de este universo. Y de ahí la complicación en también el provocar estas catástrofes naturales, como el ser, esta diferencia o esta distinción entre el ser humano y su mundo natural, como es lo que nos lleva a vivir los ecocidios que estamos viviendo en el presente, por ejemplo, ¿no? Sí, ecocidios que por otro lado parece ser que van a terminar el mundo por este concepto terrible de sentirnos superiores a las otras razas, a las otras especies. Así es, así es. Y luego también tiene una posición muy interesante, Maribel, en la que dices que si, al mismo tiempo que nos volvemos destructores, ¿no? Y nos adueñamos del poder del futuro de este universo, pues también de alguna manera como artistas, cuando te aproximas a la naturaleza siempre está como en este lugar místico, intocable y pareciera que nunca es suficiente, ¿no? Entonces ella se da este permiso a partir de su fantasía y de crear piezas que evidentemente están relacionadas a la naturaleza, pero que sus referentes no son exactos, no son copias fieles de lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, pues trabaja desde libros de artista que miden apenas unos cuantos centímetros hasta piezas de gran escala. Y es una exposición verdaderamente rica de visitar por esto, por esta capacidad eh, eh, visual que tiene de transformar estos objetos que van desde piezas, desde materiales perecederos hasta el metal, en universos creados por ella, ¿no? Donde la imaginación es lo que es la columna vertebral de estas obras. ¿Y la cuarta? La cuarta es una exposición de Rubén Ortiz Torres, que se Ajá. llama Jesús y los Mutantes. Es otra línea también de trabajo del museo, que también se relaciona con su historia, pero no, en este caso no es la historia del inmueble, es la historia del museo como sede de manifestaciones heterodoxas o fuera del mainstream. Y como sabes, pues Rubén tiene una carrera que él inició en la ENAP, trabajando grabado, y su incursión en la fotografía más bien era para registrar ese trabajo, pero empezó a rodearse de gente que estaba con influencia del punk, empezó a visitar estos espacios donde sucedía la vida nocturna de esos años y a encontrar que era pues un tema que realmente le implicaba como en cuestión de riqueza expresiva y pues, se convirtió en un campo fértil para él para registrar esta escena. La exposición al Jesús y los Mutantes se deriva de un grupo musical de entonces, de un amigo de él que era anarquista, que le decían el Vox, y eran espacios donde confluían, eran espacios como el Tutti Frutti, como el Bar 9, lugares donde si bien se reunían para, pues como en una cuestión lúdica, también se desarrollaban proyectos culturales y confluían personajes como Guillermo Santamarina, que hoy en día es un gran curador y un agente muy importante en este ecosistema del arte, ¿no? Entonces es una exposición afectiva también, porque la curadora fue Laureana Toledo, que compartió también esa escena con Rubén, y la gente que aparece ahí retratada pues forma parte pues como de una gran familia de ese momento,
que en ese entonces pues tampoco existía esta división tan tajante o tan marcada que tenemos ahora, ¿no? Entre las disciplinas. Era escenas de fiesta donde convivían escritores con teatreros, con músicos, ¿no? Entonces, eso es lo que el público se va a encontrar visitando el Museo del Chopo, ¿no? Son escenas distintas, pensadas para un público ávido de vivir experiencias artísticas de primera mano, pero también de seguir participando en una reflexión que nos corresponde como sociedad frente a un presente complicado, ¿no? Perfecto, vuelve el Chopo con todo. Muchísimas gracias, Isel. Muchas Gracias gracias. a ti, Mónica.